Mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy seguimos hablando de los poros abiertos de la cara. En este video hicimos un versus de dos productos, el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline versus el Sebium Pore Refiner de Bioderma, dos productos que han sido creados especialmente para tratar los poros abiertos de la cara. Así que el día de hoy pues seguimos probando productos, descubriéndolos, conociendo todo acerca de productos que aporten beneficios para los poros, y en esta oportunidad le corresponde a la marca Clarins, porque resulta que la marca Clarins tiene un producto cuyos ingredientes nos van a aportar muchos beneficios a nuestros poros abiertos de la cara, a nuestra piel mixta grasa. Ese producto es nada más y nada menos que esta loción tonificante y purificante. Así que nada, como lo hacemos en todas nuestras reseñas, vamos a analizar muy a detalle este producto para tomar toda la información posible. ¿Qué es exactamente este producto? ¿Cuáles son esos beneficios que se supone este producto va a aportar a nuestra piel si nosotros lo utilizamos? ¿Cuáles son esas propiedades que tiene este producto? ¿En qué se apoya para decir entonces que va a aportar esos beneficios a nuestra piel? ¿En qué tipo de piel lo podemos utilizar? ¿Cuál es su precio? En fin, todo lo que nosotros necesitamos saber para que al momento de ir a hacer nuestra compra, entonces no malgastemos nuestro dinero. Y no olvides quedarte hasta el final del video, porque algo muy importante son los ingredientes de este producto. Tenemos que conocer los ingredientes de los productos que nos aplicamos en nuestra cara. Así que vamos a comenzar sin perder más tiempo para conocer este producto y no malgastar nuestro dinero al momento de hacer nuestra compra. Estoy muy agradecida por tu suscripción porque es mi apoyo para seguir descubriendo productos, probándolos y creando este tipo de videos informativos para ti, para que tú también conozcas todos estos productos a detalle. Suscribirse es muy sencillo y totalmente gratuito. Simplemente presiona el botón rojo que se encuentra allá abajito. Así de sencillo. Continuemos. Este producto que tengo acá en mis manos es un tónico facial, es un tónico para la cara que tiene como objetivo principal tonificar nuestra piel. Recordemos que después que nosotros lavamos nuestra piel, que la limpiamos, muchas veces sin querer pues maltratamos nuestra piel y desequilibramos el pH de nuestra piel. Así que luego de limpiar nuestra cara, nosotros tenemos que utilizar un tónico facial para tonificar nuevamente la piel, para restablecer el pH de nuestra piel y por supuesto también ayudar a nuestros poros. Nuestros poros, cuando nosotros limpiamos nuestra carita, cuando nosotros la exfoliamos, pues los poros también tienden a dilatarse un poco, así que aplicamos entonces un tónico facial para restablecer el pH de nuestra piel que hemos maltratado y también para ayudar entonces a los poros a que vuelvan a su diámetro normal y a mantenerlos totalmente limpios. Así que este tónico, ese es el principal beneficio que va a aportar a nuestra piel. Va a ayudar a restablecer el pH de nuestra piel y también nos va a ayudar entonces a que los poros tengan una mejor apariencia. Y también va a ayudar muchísimo a reducir el brillo en la piel mixta grasa. Ya por acá la marca nos va arrojando información y nos indica entonces de una vez que este tónico, el verde, porque cuando nosotros ingresamos a la página web de Clarins, hay dos tónicos. Hay uno que es un color así como amarillito, un poco dorado. Ese es para piel normal a seca. Este que es verde es para piel mixta grasa. Así que esos son los beneficios que la marca dice que este producto va a aportar a nuestra piel si nosotros lo utilizamos. Va a restablecer el pH de nuestra piel, nos va a ayudar con los poros y nos va a ayudar también entonces a reducir el brillo en nuestra piel que es mixta grasa. Pero entonces surge otra pregunta. ¿En qué se va? Y tengo por aquí, como ustedes saben, todos mis apuntes para que no se me olvide decirles toda la información que les tengo sobre este producto. Esa es la idea, descubrirlos, probarlos y conocerlos a detalle. ¿Cuáles son esas propiedades
propiedades. ¿En qué se apoya la marca Clarins para decirnos a nosotras que este producto nos va a aportar entonces esos beneficios? Y la marca me dice que su Microbiote Complex, fíjense algo, es más, aquí en la cajita, en la parte frontal, les voy a dejar un acercamiento, dice Microbiote Complex, y en eso entonces es que se apoya la marca. Dice, nuestro Microbiote Complex con prebiomas nutritivos de origen marino, dice que incluye agua de mar, extractos de chlorella y kelp y polifenoles de la flor de azafrán, restablece el equilibrio de la microbiota para conseguir una piel confortable y de aspecto saludable. Sé que los términos son algo complejos. Si ustedes quieren leer más a detalle toda esta información, pueden hacerlo en su página web www.clarinsusa.com. Pero entonces es en esta tecnología Microbiote Complex en la cual se apoya la marca Clarins para decirnos a nosotros que nos va a aportar esos beneficios con respecto al pH de nuestra piel, a nuestros poros y a nuestra piel mixta a grasa. Así que estas son las propiedades en las cuales se apoya la marca. Está bastante interesante, así que vamos de inmediato a conocer el precio, que es muy importante. Y resulta que cuando ingresen a página se van a encontrar dos precios diferentes porque este tónico viene en dos presentaciones diferentes. En $28 sale la presentación de 6.7 onzas y en $42 sale la presentación de 13.5 onzas. Fíjense que es un producto de alta gama, es bastante costoso. Este que yo tengo acá en mis manos es una versión miniatura. En realidad ellos solamente tienen pues dos presentaciones, la de 6.7 onzas y la de 13.5 onzas. Y con respecto al tipo de piel, ¿qué tipo de piel entonces puede utilizar este producto? Creo que ya claro está, la marca nos indica que este, que es de un color verde, está dirigido para un tipo de piel que es mixta a grasa. Ya que sabemos entonces que este producto es un tónico para la cara que va a ayudarnos a restablecer el pH de nuestra piel, a mejorar la apariencia de nuestros poros abiertos y a reducir el brillo en nuestra cara, y que lo va a lograr gracias a su complejo Microbiote Complex. Ya que sabemos el precio y sabemos entonces que es especial para quienes tenemos piel mixta a grasa, entonces nada, ha llegado el momento de utilizarlo. ¿Cómo usar este tónico? ¿Cómo aplicarlo? Este tónico para la cara podemos utilizarlo perfectamente todos los días, sin ningún problema, y podemos utilizarlos en ambos turnos, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la noche. Excelente. Entonces ha llegado el momento de utilizarlo, ¿verdad? Lo tenemos allí listo para el uso, pero resulta que nosotras, pues como utilizamos tantos productos en nuestra rutina de cuidado facial, ¿en qué momento entonces nosotros vamos a estar aplicando nuestro tónico? Después que nosotros lavemos nuestra cara con nuestro jabón facial, el limpiador que utilicemos para lavar nuestra cara, entonces se supone, o si después del jabón utilizas un exfoliante, entonces después de limpiar tu cara con tu jabón y tu exfoliante, es en ese momento entonces en que vamos a utilizar nuestro tónico facial. ¿Con qué procedimiento vamos nosotros a aplicar nuestro tónico facial? Porque es una pregunta muy común y les digo que hay tres formas diferentes en que puedes aplicar tu tónico facial. Por ejemplo, hay personas que el tónico lo vierten en la palma de su mano, que por supuesto debe estar limpia, simplemente entonces lo distribuyen y luego lo llevan entonces a la cara haciendo presión para que de esta manera los poros entonces absorban todo ese tónico. Hay otras personas que el tónico lo vierten en un disco de algodón y con eso entonces lo pasan por la cara. Y hay una tercera forma, a mí particularmente es la que me gusta más, me encanta aplicar el tónico de esta manera, que es simplemente vertir el tónico, pasarlo a una botellita que tenga spray, que tenga laquero, y simplemente entonces rocío el tónico por mi cara y dejo simplemente que se seque. Puede que haga un pequeño masajito en mi piel para que los poros lo absorban pues todavía mejor, pero simplemente me gusta aplicar el tónico de esta manera, con una botellita de spray. Ninguna de las tres formas está bien o está mal, simplemente es la que a ti te guste más, la que te funcione mejor. A mí me funciona más aplicar los tónicos con un spray.
Ya tenemos información básica sobre este producto, esa información pues que es necesaria para que al momento en que nosotros vayamos a hacer nuestra compra, pues con esa información podemos hacer una buena compra. Pero ahora vamos con más información, esta es un poco más profunda, pero realmente es importante conocer los ingredientes de los productos que nos llevamos a nuestra cara. Yo, por ejemplo, que pasé por acné, realmente he aprendido muchísimo a leer los ingredientes que traen esos productos cosméticos que aplicamos en nuestra cara. Se lo voy a hacer como siempre de una forma muy resumida. Por ejemplo, este tónico facial, este tónico para la cara de la marca Clarins, ¿tiene colorantes? No, no tiene colorantes. Excelente. ¿Este producto contiene fragancia? Sí. Sí contiene fragancia. ¿Qué ocurre con el tema de las fragancias, de los perfumes? Las marcas, la única intención que tienen cuando añaden fragancias a los productos cosméticos es mejorar la experiencia sensorial, que nosotros disfrutemos como una especie de aromaterapia al momento en que nosotros estamos utilizando un producto. A mí realmente pues no me molesta esto, me agrada, pero sucede que el tema de la fragancia no es nada más de que, bueno, si huele o no huele, ¿qué tanto? No, porque hay personas que, número uno, les molesta llevar fragancia en los productos que están puestos en la cara. Están tan cerca que percibir ese olor por tanto rato pues realmente no les es cómodo. Y hay otras personas que no es simplemente el hecho de que si huele fuerte o no huele fuerte, sino que muchas veces la fragancia, su piel es tan sensible que estas fragancias pueden llegar a irritarles la piel. Así que a modo informativo les digo entonces que este tónico de Clarins sí contiene fragancia para que lo tengas en cuenta. Otro ingrediente muy importante que nosotros tenemos que saber si un producto lo tiene o no es el alcohol. Este producto no contiene alcohol, pero aquí tenemos que tener esto muy en cuenta porque nosotros estudiamos los productos, ¿cierto? Este producto, si lees los ingredientes, nos damos cuenta que sí contiene alcohol, pero a lo que se refiere es que contiene ese alcohol que no es dañino para la piel. Es alcohol necesario para la elaboración de los productos, pero no es un alcohol dañino. Como por ejemplo, cuando en un producto cosmético se encuentra la palabra alcohol sola, o cuando por ejemplo aparece la frase alcohol de nat, esos alcoholes sí son dañinos para nuestra piel. Así que este producto dice no porque no contiene alcohol dañino. Contiene alcohol que no es dañino para nuestra piel, pero es necesario para la elaboración del producto. Este tónico facial es hipoalergénico. Información importante para las personas que son alérgicas, que tienden a reaccionar cuando aplican productos en su cara. Este producto está aprobado dermatológicamente. Este producto respeta nuestro equilibrio cutáneo y les digo, nosotros cuando hicimos la reseña de esta crema que está por aquí, que es la Acid Mantle de Bayer, allí definitivamente aprendimos muchísimo sobre cómo respetar el equilibrio cutáneo de nuestra piel. Nosotros tenemos un manto ácido sí en nuestra cara, donde están allí todas esas bacterias que son buenas y necesarias para el buen funcionamiento de nuestra piel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar allí bien cuidadosos de no aplicar en nuestra cara ningún producto que altere ese manto ácido. Por acá hay una pelucita volando. Ningún producto que altere ese manto ácido, esa casita, ese hogar para esas bacterias que son buenas y necesarias. Como les comento, el ejemplo pues que les pongo en casi siempre en los videos cuando hablamos de tónico, es el hecho de un tónico que yo probé hace muchos años que tenía tanto alcohol que no podía ni siquiera abrir los ojos, y estos productos lo que hacen es desequilibrar muchísimo ese manto ácido en la piel. Fíjense que la marca acá nos dice que este producto con su complejo microbiota complex respeta, que protege y que equilibra la microbiota natural de la piel. ¿Qué es la microbiota natural de la piel? Los niveles normales de bacteria que hay en una piel
sana. La marca nos dice, y por cierto, les repito, toda esta información en página web www.clarinsusa.com, toda la información que tengo acá. La marca nos dice, este producto respeta la microbiota cutánea, este producto no va a alterar ese manto ácido de tu piel, va a conservar y va a cuidar mucho ese hogar donde viven todas esas bacterias que son buenas y que son necesarias para tener una piel sana. Yo que pasé por acné, realmente aprendí, pues de mala manera, pero lo aprendí a respetar mucho ese manto ácido y a no aplicar en mi cara productos que puedan alterarlo, porque después lidiar y solucionar eso es realmente un problema. ¿Este producto es comedogénico o no? Esto también lo aprendí después que pasé por acné. Es importante utilizar productos que sean no comedogénicos, productos que no obstruyan nuestros poros y nos creen comedones. No queremos estar con esas pelotas en nuestra cara, ¿cierto? Por lo menos si es hormonal es una cosa, pero que no sea porque estamos aplicando productos que sean comedogénicos, productos que creen comedones. No. Esta información de si el producto es comedogénico o no, la marca en página no me deja esa información. Yo lo he utilizado, no me ha creado comedones, espero que no me obstruya los poros, no me cree comedones, pero hasta el momento creo que este producto es no comedogénico. Y con respecto a si este producto contiene siliconas, exactamente no dice tampoco entre los ingredientes, no conseguí pues si este producto contiene siliconas, creo que no. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver? En el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline, yo me imagino que ustedes vieron la reseña de ese producto, un producto excelente para rellenar nuestros poros y mejorar la textura de la piel. La piel se ve totalmente lisa y los poros se ven como si estuviesen totalmente cerrados. En el maquillaje, pues la piel luce muy bonita, pero este es un producto a base de silicona. No es un producto que nosotros vamos a tomar como tratamiento siempre para mejorar nuestros poros, porque con el pasar del tiempo y con el uso excesivo de este producto, lo que vamos a hacer es obstruir nuestros poros y crear comedones. Así que este es un resumen bastante claro y sin términos tan complejos de los ingredientes que contiene esta loción tonificante y purificante de la marca Clarins. Apreciando un poco los detalles de este tónico facial, nos da la siguiente información. En la parte frontal, el nombre de la marca Clarins Paris, es una loción tonificante y purificante. El tipo de piel mixta a grasa, nos habla de su complejo microbiote complex. De un lado, su lista de ingredientes. En la parte posterior, una breve descripción del producto, su código de barras y la dirección de página web. Y del otro lado, en 3 idiomas, nos indica que esta loción tonificante y purificante nos va a ayudar a mejorar la apariencia de nuestros poros y que su complejo microbiote complex va a contribuir al equilibrio natural de nuestra flora cutánea. El producto en la parte interna viene en una textura de loción, es totalmente líquida. Como mencionamos anteriormente, este producto no contiene colorantes, sí contiene fragancias totalmente naturales que han sido añadidas por la marca, y con respecto al dispensador es de este estilo. Para seguir descubriendo productos, probándolos, reseñándolos y haciendo este tipo de videos informativos para ti, necesito de tu apoyo con que te suscribas aquí al canal y me dejes un comentario. Si eres un poco tímida para escribir, con que me dejes unos lindos corazoncitos será más que suficiente para mí, para saber entonces que ese video te ha gustado y para que este canal siga creciendo y sigamos entonces descubriendo y probando muchos más productos para nuestra piel, todo lo que tiene que ver con belleza. Así que yo por mi parte te deseo como siempre una linda piel. Nos vemos en los comentarios, porque fíjate que allá en el comentario fijado te estoy dejando un enlace. Ese enlace es una carpeta en la cual estoy guardando todos los videos que tienen que ver con tónico facial. Si estás buscando un tónico, entonces dale clic a ese enlace y vas a ver videos solamente de tónicos faciales. Nos vemos por supuesto entonces en los comentarios de esos videos y te mando, como es de costumbre, un besote así grandote. ¡Mua!